En este video vamos a aprender a calcular la derivada de la tangente, la derivada de la cotangente, la derivada de la secante y la derivada de la cosecante de x. Y para ello vamos a aplicar la propiedad de la derivada de un cociente. Entonces, primero, nosotros tenemos lo siguiente, que si f de x es el seno de x, entonces la derivada del seno simplemente es el coseno de x. Y dos, conocemos también que si f de x es el coseno de x, entonces su derivada simplemente es menos el seno de x. Entonces, como conozco la derivada del seno de x y del coseno de x, puedo hallar la derivada de la tangente de x. Entonces, si yo tengo la tangente de x la voy a escribir como seno x sobre coseno de x. Y entonces, ¿cuál es su derivada? ¿Cuál es la derivada? Entonces dejemos el espacio ahí para escribir la derivada. Entonces, si yo tengo tangente de x, que quede muy claro, tangente de x, ¿cuál es la derivada de la tangente de x? Entonces la tangente de x la voy a escribir como seno de x sobre coseno de x. Y voy a calcular la derivada. La derivada la voy a calcular como la derivada de un cociente. O sea, simplemente el denominador al cuadrado, el denominador que es coseno x por la derivada del numerador que es coseno, como quien dice coseno cuadrado de x, menos el numerador que es seno de x por la derivada del denominador, y la derivada del denominador es menos seno cuadrado de x, o sea que me queda más seno cuadrado de x. Como quien dice coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x es 1, como quien dice me queda 1 sobre coseno cuadrado de x. Y 1 sobre coseno cuadrado de x no es otra cosa que secante cuadrado de x. Entonces la derivada de la tangente simplemente es secante cuadrado de x. Si f de x es tangente x, su derivada es secante cuadrado de x. Bueno, la número 4. Si f de x es cotangente de x, el f de x en este caso es la tangente, ¿no? La tangente, la derivada de la tangente. El f de x aquí, si quieren escribir f de x. La cotangente simplemente es coseno x sobre seno x. Y entonces, ¿cuál es la derivada? La derivada. Entonces, vamos a calcular la derivada de la cotangente. Entonces, f de x igual a cotangente, yo lo voy a escribir como coseno x sobre seno x. Recuerde que esta es la definición de la cotangente. Entonces, la derivada, ¿cómo la calculamos? La derivada, simplemente aplicando la derivada de un cociente. El denominador al cuadrado, el denominador al cuadrado, el denominador por la derivada del numerador, que es menos la derivada el denominador al cuadrado, el denominador por la derivada del numerador, que es menos seno, o sea que haría menos seno cuadrado, menos el numerador por la derivada del denominador, o sea que me queda coseno cuadrado de x, porque el numerador es coseno y la derivada del denominador es coseno. Entonces aquí me va a quedar simplemente menos seno cuadrado más coseno cuadrado, que es 1 sobre seno cuadrado de x. Como quien dice, esto es menos cosecante al cuadrado de x. Entonces la derivada de la cotangente simplemente es menos cosecante al cuadrado de x, ¿no? Entonces les repito, el denominador al cuadrado, el denominador por la derivada del numerador, y la derivada del numerador es menos seno x, me queda menos seno cuadrado de x, menos el numerador por la derivada del denominador. Bueno, entonces la derivada de la cotangente es menos cosecante cuadrado, ¿no? 5. Si ustedes tienen f de x igual a secante x, entonces que quede muy claro cómo es la derivada de la función secante x. Entonces la función secante x la vamos a escribir como 1 sobre coseno x. Recuerde que esta es la definición de la secante, 1 sobre coseno de x. Secante de x es 1 sobre coseno de x. Entonces su derivada simplemente va a ser la derivada de un cociente. El denominador al cuadrado, el denominador por la derivada del numerador, que vale 0, menos el numerador por la derivada del denominador, que vale
1, ¿no? Entonces le repito, el denominador al cuadrado, el denominador por la derivada del numerador, que vale 0, menos el numerador por la derivada del denominador, que es negativo, con el menos queda más. Eso quiere decir que esto simplemente lo puedo escribir como seno de x sobre coseno de x, que es tangente de x, por 1 sobre coseno, que es simplemente secante de x. Como quien dice, la derivada de la secante simplemente de x va a ser secante x por tangente de x. La derivada de la secante es secante x por tangente de x. Y la derivada como último, esta es 5, 6. Si f de x vale cosecante x, entonces, ¿cuál es la derivada? Entonces, la f de x igual a cosecante, la voy a escribir como 1 sobre el seno de x. Y entonces, la derivada, vamos a utilizar la derivada de un cociente. También podemos utilizar la derivada de la recíproca, pero utilicemos la derivada del cociente. El denominador al cuadrado, el denominador por la derivada del numerador, que vale 0, menos el numerador por la derivada del denominador, que es coseno x. ¿Y esto a qué es igual? A menos coseno x sobre el seno de x por 1 sobre el seno de x. Como quien dice, la derivada es menos cotangente de x por cosecante de x. Y ahí hemos calculado las derivadas de todas las funciones trigonométricas. Entonces es importante que se aprendan la derivada del seno y la derivada del coseno, y luego manejar la fórmula, digamos así, o la propiedad de la derivada de un cociente, para que no tengan que aprenderse esas derivadas de memoria. Pero lo ideal es que uno se las sepa. Uno, a medida que hace ejercicios y va trabajando, se va aprendiendo las derivadas. Es muy importante conocer las derivadas de estas funciones, porque si usted tiene, por ejemplo, secante de seno de x, ¿cómo la deriva? Si usted no sabe la derivada de la secante, queda muy molesto, ¿no? Entonces es importante manejar las cosas básicas. Estas son las cosas básicas, y a partir de esto uno crece indefinidamente, como les voy a mostrar en los videos más adelante. Hasta pronto y muchas gracias.